Aleluya, gloria a Dios, amén. Bienvenido Alex, Alejandro, Tania. Gloria a Dios, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Bienvenidos a todos. En este momento el hermano Santiago va a pasar con la ofrenda. Y aprovechando que el hermano está pasando, quiero leerles rápidamente Lucas 21, del 1 al 4. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Esta es palabra del Señor. La humildad, hermano, y la dependencia de Dios, lo que hacen es se demuestra a través de la fe. No se trata de la cantidad, hermano, se trata de la acción. No se trata de la cantidad, una vez más, hermano, no se trata de la cantidad. Se trata, hermano, de la actitud del corazón, de entender que es Dios el que provee. Eso debe causar en nosotros un corazón generoso. Un corazón generoso al dar. Aunque tengamos poco, hermanos, lo que usted dé, délo de corazón, por agradecimiento, para agradar a Dios, no para que lo vea el hombre. El Señor Jesús dice: mire, estos ricos vienen y echan, y ellos teniendo tanto, dan los que les sobra. Y esa mujer, teniendo poco, dio todo lo que tenía, dice aquí. Gloria a Dios, amén. Somos la Iglesia Reformada Pan de Vida, hermanos. Estamos localizados en el 1251 California Avenue, Suite 700 de la ciudad de Pittsburgh, California, 94565. Queremos darles las gracias por su sintonía e invitarlos también a que participen a los servicios. Comienzan a las 2:30 los días domingos. A las 1:30 comienza la escuela dominical y a las 3 de la tarde comienza a transmitir por medio de las redes sociales. Los días miércoles tenemos los estudios con el hermano Jorge Berríos a las 10 de la mañana. En este momento estamos meditando en la Santa Cena, cómo se debe de hacer. También los días sábados a las 10 de la mañana estamos meditando acerca de la Confesión Bautista de Fe de 1689. Y a las 7 estamos también hablando acerca de las grandes doctrinas de la Biblia con el pastor Ronnie Valladares a las 7 de la tarde. Y este sábado que viene 26, quiero informarles que no va a haber grupo porque viene la reunión de todos los varones. Están invitados Alejandro, Alex, todos están invitados, amén. Gloria a Dios. Vamos a meditar en la palabra del día de hoy en Primera de Pedro 13 al 25. Así, por favor, se pone de pie para que leamos todos juntos la palabra de Dios. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo,
pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanzas sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esta es palabra de Dios. Y el pueblo dice, háblanos, Señor. Puede sentarse, hermanos. Llamados a vivir en santidad. Llamados a vivir en santidad. Encontré una anécdota acerca de un pobre hombre que marchaba de su isla natal en la costa occidental de Escocia, donde no había medios de comunicación. Entonces este hombre no sabía mucho lo que estaba sucediendo afuera de su ciudad. Había visto poco acerca del mundo que estaba afuera. Iba en un barco, y en ese barco había una persona que le estaba contando las maravillas de la isla donde él se dirigía. La isla desde este hombre venía se llama St. Kilda, está en Escocia, y es un lugar árido, seco, húmedo. Cuesta que la tierra dé frutos, y para que dé fruto hay que trabajarla bien dura. Entonces no es un lugar muy plácido para vivir, ¿verdad? Vino uno de los pasajeros que va junto al hombre y le dice, hey, ¿has escuchado acerca de Dios alguna vez? Pero lo hace de una manera burlona, ¿verdad? El agricultor, al escuchar esta pregunta, él dice, ¿qué es esta pregunta tan semejante, tan ofensiva, si no he escuchado yo de Dios? Entonces viene y le pregunta al otro y le dice, hey, ¿de dónde tú vienes? Y la persona que le había preguntado acerca de la existencia, si había escuchado oír hablar de Dios, le dice, oh, yo vengo de una isla, dice, de un lugar donde los frutos abundan, dice, bien bonita la isla, dice, es un lugar maravilloso para vivir, dice, es placentero, dice. Viene el hombre, se voltea y le dice, ahora entiendo, le dice, ahora entiendo por qué a ti se te ha olvidado agradecerle a Dios por donde tú vives. Y le dice, nosotros, como tenemos que depender de Dios en todos los días para poder alimentarnos, nosotros nunca nos vamos a olvidar de Él. ¿Cuál es la moraleja? No se trata del lugar o la situación que nos rodea lo que hace que la vida sea maravillosa, hermano. No es eso. ¿Sabe lo que hace la vida maravillosa para el creyente? Es la maravillosa fidelidad de Dios. Aquel Dios en que nosotros hemos creído por misericordia. Aquel Dios en el cual nosotros hemos fijado nuestra mirada para ser sostenidos, hermano. Aunque todo sea adverso y doloroso. Eso es lo que hace maravillosa la vida en nosotros, hermano. No es lo que pasa alrededor, lo que tenemos material, no. Es las promesas de aquel, su fidelidad, su justicia, su gracia. Eso es lo que hace la vida de nosotros diferente. El apóstol Pedro le escribe en esta carta a la iglesia, y en el versículo 1 menciona ahí la palabra expatriados de la dispersión. ¿Y sabe por qué sí el apóstol Pedro viene y escribe esta carta, hermanos? Es para estimular en ellos y no en nosotros el ánimo, la fortaleza, todo lo que necesitamos, hermanos, durante este viaje.
Porque así es la vida de nosotros, es un viaje. Este no es el lugar de nosotros, hermano. El cielo es el lugar de nosotros. Pero mientras estamos aquí, hermano, mientras llegamos nosotros a ese punto final, hay un trecho que recorrer. Y en el trecho hay subidas, hay pendientes, hay bajadas. Puede ser que en una bajada vengas y ¡pum!, te caigas. Salgas raspado. Hay otras que tal vez vas así en lo oscuro caminando y tal vez vas viendo acá y una rama te puede pegar en la cabeza, te puede golpear. Hay muchas cosas que pueden suceder mientras llegamos ¿a dónde? Al destino final, que es estar en la presencia de Dios en el cielo. Y mire Pedro, para animar a esta gente, ocupa esta expresión, expatriados de la dispersación. Esta palabra o este título era exclusivo para los judíos. ¿Se acuerdan cuando ellos habían sido llevados, deportados a Babilonia? Habían sido sacados de Israel, de la tierra de Israel, y habían sido llevados a la fuerza. ¿A dónde? A Babilonia, cautivos. Ahora viene Pedro, ocupa ese título, expatriados, para dirigirse a los hermanos que eran miembros de la iglesia, gentiles. Ya no era para los judíos, hermano. Ahora era para el Israel de Dios, el verdadero Israel. ¿Y cómo sabemos eso? Le dice expatriados de la dispersión y señala a dónde ellos, de dónde ellos eran. Eran del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Se acuerdan ustedes en Hechos 10 donde el apóstol tiene aquella éxtasis? Dice que él iba a orar a azotea y tuvo éxtasis. Y Dios le muestra un pañuelo con animales y le dice Dios a Jesús, le dice a él, Pedro, come. Dice, no, le dice, ¿por qué tú llamas impuro a lo que yo he santificado? Después vemos en Hechos 15, en el concilio de Jerusalén, donde también ellos hablaban de las maravillas de Dios en los gentiles. Y una vez más, expatriados de la dispersión, para llamar a la iglesia, a la verdadera iglesia, a usted y a mí, hermano, el pueblo de Dios, el verdadero Israel espiritual de Dios. Tenemos que poner mucha atención en eso. Ahora, el versículo 2 dice, elegidos, dice. La posición privilegiada que goza la iglesia delante de Dios. ¿Ok? Elegidos, ¿según qué? La presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. La presciencia no es un mero conocimiento previo. Una vez más, la presciencia no es un mero conocimiento previo, no. Es un acto soberano de Dios al elegirte a ti para ser salvo. ¿Ok? Es donde Dios en la eternidad, Él decreta sobre aquellos que van a ser salvos. Decreta de manera soberana que ellos van a llegar a gozar por medio de ¿qué? De la gracia derramada en el Hijo, el perdón de los pecados y recibir la vida eterna. El Israel de Dios, la iglesia. Y en el versículo 2 vemos algo, ¿cómo fue ese plan? Viene Pedro, menciona a Dios Padre, menciona al Espíritu, y menciona al Señor Jesús. Para animar al pueblo, para estimularlo a confiar que es Dios en sí mismo el que a través de el Padre eligiéndote, el Hijo derramando su sangre y el Espíritu Santo aplicando la obra del sacrificio de Dios,
sobre tu vida para perdonarte, es donde nosotros encontramos, ¿qué dice al final? Gracia y paz de una manera multiplicada, dice, abundante. La sangre de Jesucristo. Cada palabra, cada frase que el apóstol utiliza es para que nosotros tenemos que poner atención. Sangre de Jesucristo habla en el Antiguo Testamento la muerte de una víctima. La sangre de Adán demandaba justicia, pero la sangre de Jesucristo, ¿qué es lo que clama? Perdón. ¿Ok? Perdón. Y viene él después de decir todo esto, en el versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él empieza, él aclama, él grita en una adoración, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en agradecimiento por la bondad de Dios para salvar. Que según su grande misericordia, y ahí utiliza la frase, nos hizo renacer, dice, nacer de nuevo. ¿Por qué nacer de nuevo? Porque estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Y para qué nos hizo renacer de nuevo? Para que disfrutemos de la esperanza viva. Esa esperanza viva, hermano, no es solamente una expectativa que debemos de tener nosotros. No, hermano, a veces nosotros, una expectativa, ahora en la clase de escuela dominical se hizo una pregunta que si se podía perder la salvación, no. Ni siquiera eso tiene que venir a formar parte de nuestra mente, no se puede perder, es garantizado. Esa es parte de la esperanza viva. La esperanza de nosotros nos tiene que dar la convicción basada en ¿qué? En la victoria del Señor Jesús sobre el pecado y el resultado, la muerte. Esa esperanza viva es la garantía que Dios nos da a través del Hijo y que debe de nosotros como hermanos impulsarnos. Debe animarnos. ¿A qué? A vivir una vida en obediencia, santidad y llena de fe. La esperanza, nuestra esperanza, hermano, de todos los creyentes, es viva porque está cimentada en la obra redentora de nuestro Señor Jesús. ¿Y cuál es para comprobar eso? ¿Qué es lo que produce la esperanza viva? O mejor dicho, ¿por qué nosotros recibimos la esperanza viva? Por la resurrección, dice Pedro, inmediatamente. ¿La resurrección de quién? De Jesucristo de los muertos. Esa esperanza viva viene de la mano con una herencia. Ustedes se han fijado que cuando se abre ¿cómo se llama esta carta? Un testamento, cuando se lee un testamento, ahí dicen, bueno, el hermano Alejandro ha recibido de herencia de su tío $10 millones. Pero en este caso, el apóstol Pedro no dice cuál es esa herencia, porque sabe, la deja abierta para que nosotros en nuestra imaginación, que está limitada, podamos tener una expectativa que la herencia que nosotros recibimos en Cristo Jesús es algo inimaginable, es algo precioso, es algo incorruptible, es algo incontaminada y también es inmarcesible. Dice, no hay nada que la pueda destruir. No hay nada que la pueda malograr. Y ese lugar, dice, el lugar donde está guardada esa herencia, ¿dónde está? Reservada en los cielos. ¿Para quién? Para vosotros. Que sois guardados por el poder de Dios, dice, mediante ¿qué cosa? La fe. Dice Spurgeon que la fe es como una espada. Una espada que necesitamos siempre andarla fuera de la vaina. Mientras estamos entre la tierra y el destino final de los otros, que es el cielo. Tenemos que vivir con la espada en la mano.
¿Por qué? Porque yo necesito de esa fe para poder combatir, para poder destruir, para poder caminar, para poder defenderme. Y dice aquí, para alcanzar la salvación, dice. Yo necesito, usted, necesitamos nosotros, hermano, en este lado de la eternidad, necesitamos tener fe. Esa fe que viene en la confianza que nos da Dios a través de la obra redentora de Jesús. Porque sabe, como les dije al comienzo, entre llegamos al destino final y estamos aquí, muchas cosas van a pasar que nos pueden hacer, ¿qué cosa? Tambalear, dudar. Lo que el Señor Jesucristo hace es preparar el cielo. Y también lo que está haciendo ahorita es preparándote a ti para que vayas al cielo también. La obra de Él es completa, hermano. Prepara un lugar y nos prepara a nosotros para llegar a ese lugar también. La salvación. Aquí no está hablando que se va a perder, no. Cuando dice la salvación es la liberación total y completa del cuerpo de pecado, de lo pecaminoso que habita en nosotros. Cuando nosotros lleguemos al destino final, eso ya no va a estar. Carne ni sangre van a entrar. ¿A dónde dice? Al cielo, dice. Y eso es garantizado ¿por quién? Por el Señor Jesús. Versículo 6. Entonces nosotros, al escuchar todo eso, el ánimo y las noticias y lo que Dios hizo a nuestro favor, hermanos, que Él ha preparado el cielo, y no solo eso, me está preparando, el versículo 6, ¿qué debe causar en nosotros? Alegría, gozo. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligidos en diversas pruebas. Una vez más, gozo, voy caminando, este es el destino final, voy con mi espada de la fe, vienen los problemas, lucho, me sostengo, me defiendo, ataco y sigo caminando. Hermano, el gozo que viene de Dios, va de la mano también con las pruebas. Las pruebas es aquel esmeril, aquella piedra donde se afila nuestra espada. Y el versículo 7 lo dice de otra manera, para que sometida a vuestra fe, dice, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, el oro se somete a altas temperaturas para sacar la impureza. Tu vida y mi vida, Dios la va a permitir que sea sometida a altas temperaturas de problemas para que salga aquella, ¿cómo se dice?, contaminación. Aquello que no nos ayuda para que quede eliminado de nosotros y vayamos creciendo y madurando en la fe. Porque al final, cuando lleguemos al destino final, dice ahí que va a ser hallada, ¿en qué? En alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo en su segunda venida, dice. A ese Cristo que amáis sin haberle visto. Juan 20:29, Jesús le dijo a Tomás, bienaventurados son aquellos que sin ver creen. El mundo te pide, tienes que ver para creer. Nosotros creemos para ver. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inevitable y glorioso, obteniendo al fin el resultado. Cuando lleguemos, ¿dónde? A la presencia del Señor, sea que nosotros vayamos o sea que Él venga, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la vida eterna, la paz eterna y la comunión con Dios de una manera ya íntima, porque ya no vamos a estar con este cuerpo, dice. Y esa es la salvación, una vez más,
Es la liberación completa del pecado que no nos permite estar en la presencia de Dios, pero que al final de los tiempos va a ser eliminado de nosotros y vamos a estar con Él para toda la eternidad. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Dice, esta gente, dice, los profetas fueron iluminados con Dios y sabían que iba a venir un Salvador, aunque no sabían quién era, dice. Pero eso no los detuvo, porque ellos siguieron escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba. Y aquí aparece la frase Espíritu de Cristo. Solo 2 veces se menciona en la Biblia. En Romanos 8, 9 y en este versículo. Está hablando de los profetas. Quiere decir que Jesucristo, que el Espíritu Santo fue enviado a los profetas del Antiguo Testamento a testificar ¿de qué? De Él mismo. Cómo el Señor está en el Antiguo Testamento iluminando a los profetas acerca de su venida, que se cumple ¿cuándo? En el Nuevo Testamento. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Cuando ponemos esa frase de una manera clara, nosotros vemos el contenido del mensaje del Evangelio. Habló de Cristo, anunció de antemano sus sufrimientos y las glorias que vendría tras ellos. Al ser redimidos, los beneficios que trae la muerte y la resurrección del Señor sobre su pueblo son gloriosos. La vida eterna, el perdón de nuestros pecados. A esto se le reveló para que no para sí mismos, dice, sino para nosotros. Ellos solamente eran administradores, eran un conducto. Ellos solamente hablaron acerca de las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. La predicación en el Nuevo Testamento y en el día de hoy a través de la iglesia. Y esta frase al final, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles son seres maravillosos. Los ángeles son más inteligentes, más poderosos, más grandes que nosotros, pero dice que ellos anhelan, es como que están en una vitrina viendo lo que Jesucristo está haciendo en su pueblo. Están ellos admirados con la boca abierta, porque ellos no han experimentado lo que usted y yo hemos recibido por medio de Jesús. Y llegamos al 13. Y usa ahí la palabra por tanto. Para unir todo ese mensaje acerca de que somos elegidos, acerca de que la iglesia es el verdadero Israel de Dios, acerca de cómo nosotros hemos recibido esa herencia, para animarnos a la iglesia, ¿a qué? A ceñir, dice, amárrense los pantalones, dice. Ceñir los lomos. Pónganse el cinturón, manos a la obra, dice. ¿Por qué? Una vez más, mientras yo estoy aquí y quiero llegar al destino final, muchas cosas pueden pasar que me pueden tambalear. Ahora que yo entiendo todo lo que Dios ha hecho por mí, yo tengo que sentir un gozo, hermano. Tengo que tener ese ánimo, porque la providencia que Dios me ha dado es más que suficiente para que yo camine hasta mi destino final, sin importar lo que pase. Ceñir los lomos, dice. Amárrense el pantalón y pónganse a vivir la fe, dice. De vuestro entendimiento, sed sobrio, dice. Piensen, dice. No se desesperen en medio de la prueba. No se desesperen en medio de la prueba. Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Perseveren. Perseveren en la espera. Mientras que Jesucristo dice en su segunda venida, Él va a ser manifestado. ¿Qué más ánimo no podemos sentir nosotros, hermano?
el Señor viene. Y el Señor viene, hermano, o nosotros vamos a Él, pero es algo que nadie lo puede parar. ¿En qué actitud tenemos que esperar a nosotros mientras el Señor viene? Como hijos obedientes. Como un hijo obediente. No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Dice, antes que tu corazón, que tu naturaleza fuera cambiada, dice, tú ignorabas que estabas pecando. Para ti hacer la maldad era algo natural. El orgullo, la droga, lo que sea, aquello que ofende a Dios, para ti era algo normal, dice. No, dice. Ahora tú eres hijo y eres un hijo obediente. Así que ahora dice, no te conformes a esa manera de ser, a como eras antes. Ahora tú tienes una naturaleza nueva, tu corazón ha sido cambiado, ya no tienes el corazón de piedra y Dios puso un corazón de carne. ¿Para qué? Para que tú desees agradarlo a Él con tu obediencia. ¿Por qué? Versículo 15. Porque aquel que os llamó es santo. Dice, el que te llamó, dice a ti, que es Dios, Él es apartado de todo mal. Sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, dice. Ustedes compórtense de una manera diferente. Porque está escrito está, sé santos porque yo soy santo. La manera que en el Antiguo Testamento Israel había sido separado por Dios, había una señal, que era la circuncisión y las leyes alimenticias. La iglesia, la continuación del Israel de Dios, la iglesia, escuche bien esto, la iglesia, la continuación del Israel, verdadero Israel de Dios, es circuncisada también, pero ya no es en nuestra carne exteriormente, sino que ahora la circuncisión, ¿a dónde va? En el corazón. Aquello que era exterior, ahora viene Cristo en su obra, viene y Él te circuncisa del pecado que hay en el corazón. La ley alimenticia, que era algo que separaba visualmente a Israel de las otras naciones, ahora nosotros no nos deleitamos, no nos alimentamos. La iglesia, la continuación de Israel de Dios, ya no se alimenta, ya no nos deleitamos en los placeres que trae lo que el mundo te ofrece en una bandeja. Ahora yo prefiero deleitarme en el Señor. Y viene aquí una palabra que utiliza, y si invocáis por Padre, dice. Si tú crees que eres cristiano, si tú crees que eres hijo de Dios, recuerda algo, que aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, dice, aquel dice que no puedes engañar. Tienes que comportarte como tal, como un hijo de Dios, dice. Si invocáis por Padre, si tú pretendes ser hijo de Dios, si tú pretendes haber nacido de nuevo, recuerda, dice Pedro, recuerda que aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, sé conducirte dentro de la iglesia y fuera de la iglesia en todo el camino de aquí a tu llegada, a tu destino final, de una manera que honre a Dios. Conducíos en temor, dice. Que haya un sano y santo temor para no desagradar a ¿quién? Al Padre. Yo no he visto a nadie que diga, o que una esposa o un esposo digan, yo te amo, mi amor, y estoy con otra persona a la misma vez. Eso es infidelidad, ¿verdad? Si yo digo que soy hijo de Dios
Si yo pretendo ser un hijo de Dios, pero vivo mi vida de una manera que lo ofende a Él, eso no agrada a Dios. Entonces Dios Pedro lo que está haciendo es un llamado a nosotros. ¿A qué? A resistir, ¿qué cosa, hermano? Las tentaciones. Somos tentados en cada momento, sí. De aquí al destino final, vamos a padecer tentaciones, hermano, a diestra y siniestra. ¿O no? Ahora viene el apóstol, le dice, ¿saben qué? Dice, recuerda, Dios te ha proveído lo necesario para que tú venzas las tentaciones. Dios ha proveído lo necesario para que tú camines hasta tu destino final. Dios te ha dado el equipo, te ha dado la espada, te ha dado todo, dice. Ahora usted, dice, condúzcase con temor, sabiendo que Dios te mira y que tú tienes un temor de no desagradar al Padre. ¿Por cuánto tiempo? Dice. Todo el tiempo. ¿Y qué significa todo el tiempo en nosotros? Las 24 horas del día. Y aquí utiliza otra frase, hermano, que tenemos que poner mucha atención. ¿Todo el tiempo de qué? De vuestra peregrinación. Para confirmar lo que dice el versículo 1, expatriados de la dispersión, ahora él viene a decir peregrinación hasta que la iglesia, que es la continuación del Israel espiritual, llegue al verdadero Canaán de Dios, que es la segunda venida del Señor, estar con Cristo en el cielo. 18. Sabiendo, dice, entendiendo plenamente que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Dice, tú fuiste, dice, sacado de una manera impresionante. Fuiste sacado, dice. Estaba viendo un video de una persona que se estaba ahogando. Y cómo esta persona se hundía y se mira la desesperación. Y viene aquel hombre, el que lo rescató, el salvavidas, no vino y le dijo, disculpa, ¿te puedo ayudar? Veo aquel hombre viene y lo agarra así, miren, del pelo y lo saca. Esa es la manera que el Señor nos rescató a usted y a mí. De nuestra vana manera de vivir. Allá andábamos gozándonos. Y en su misericordia que vino, enderezó tu camino. Pero aquí viene, recuerden algo, tenemos que meditar en lo que está pasando en ese tiempo. La cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. ¿De dónde eran los destinatarios de esta carta? Eran gentiles del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ellos eran idólatras paganos culturalmente. Sus antepasados, es como decir ahorita, pues, ¿cómo es? Vamos a ser tan así con palabras rimbombantes, no. Cuando un cristiano, cuando usted es el primer convertido en su familia, ¿qué sucede? La familia, ¿cómo es posible que vas a abandonar la fe de la abuelita? Eso es lo que le está diciendo. ¿Cómo es posible que vas a traicionar a la familia? Eso es lo que le está diciendo. La cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Dios te sacó de la manera vana donde vivías, donde la idolatría, donde el paganismo, donde todo eso no te llevaba a ningún buen camino, sino a la muerte. De ahí te sacó Dios, dice. Algo que yo he notado, hermanos, y amigos que nos están viendo en las redes sociales, es la influencia de la familia, hermanos. Es la influencia de la familia en los nuevos creyentes. Es una lucha. Y lo entiendo. Ser el primer evangélico cristiano en tu familia, hermano, eres como la oveja negra. Amén. ¿Se han fijado eso? Toda la familia se junta, toda la familia. ¿Qué le está pasando a Pancho? Mírenlo, está cambiando. Ya no se quiere juntar con nosotros.
Invítanos, llámenlo. Aló, sí, no puedo, hay servicio. ¿Cómo? El que era el alma de la fiesta ahora es el alma penante que nos hace sufrir porque nos está abandonando. Y todo eso, ¿por qué? ¿Por qué le está diciendo esto Pedro a esta gente? Él te sacó, dice, esa manera, vana manera de vivir, dice, te rescató. No le tengas miedo a lo que diga tu familia. No le digas miedo a lo que te digan tus amigos. No le digas miedo, no le tengas miedo a nada ni a nadie. ¿Por qué? Porque lo que Dios usó para salvarte es la sangre preciosa ¿de quién? De Cristo, dice. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pausa. ¿Se acuerdan ustedes cuáles eran los rituales paganos? Que ellos sacrificaban animales a su ídolo, a sus estatuas. Esos son los paganos. Recuerden algo, que esta carta fue leída a gente que era del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, y entre ellos sabían quién, algunos judíos que andaban ahí también. Entonces Pedro dice de esta manera, lanza eso para decirles, ¿saben qué dice? Los gentiles, el pago para salvarnos tiene más valor que los sacrificios que ustedes hacían a los ídolos. Y a ustedes los judíos les dice, recuerden la ceremonia donde venía un sacerdote, un hombre falible, ¿a qué? A inspeccionar aquel animalito, dice. Imagínese, hermano, un hombre falible inspeccionando la ofrenda que se le iba a dar a Dios. ¿Y qué pasa si el sacerdote era un poquito ciego o visco o algo y se le pasaba un pelito blanco o una arruguita o una falla a aquel animal? De todas maneras, era sacrificado. Dios lo pasaba eso por alto, pero eso sí, cada año se tenía que repetir ese sacrificio. En cambio, ese cordero que dice Pedro, en el versículo 19, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, ¿quién fue el que lo inspeccionó? Fue Dios Padre, Dios mismo, que en una eternidad pasada, antes de la fundación del mundo, antes de que todo existiera, ¿qué hizo? Aprobó, declaró, aprobado al Hijo y el sacrificio que Él iba a hacer. ¿A dónde? ¿En el altar del templo? No, en el altar de la cruz. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Y hace una pausa y dice, pero manifestado, dice, no es que no existía, sino que fue descubierto, dice, en los postreros tiempos, por amor de vosotros. ¿Qué significa los postreros tiempos? Es el periodo entre la primera venida del Señor y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Mientras tanto, aquel sacrificio del Cordero en el templo, que por un solo año cubría el perdón de los pecados, ahora el sacrificio del Señor entre su primera venida y su segunda venida, ¿qué hace? Sigue derramando su sangre, surtiendo el efecto. ¿Sobre quién? Sobre aquellos que van a ser salvos, sea que el Señor se dilate 100 años, 1000 años, 2000 años o 15 días o una hora. La sangre de Cristo, el Cordero que fue destinado antes de la fundación del mundo, su sangre es efectiva sobre todos aquellos que van a ser salvos. Ahora dice él, ese que fue manifestado en el postrer de los tiempos, que esa salvación tan necesitada, dice, fue dada, dice, por amor a vosotros, dice. Y mediante el cual creéis en Dios, dice. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cuál fue el beneficio de la muerte del Señor? Vino a traer paz para con Dios. Los que antes estábamos alejados, los que antes estábamos muertos, ahora en su sacrificio, ¿qué hace? Él vuelve a traernos en unidad.
Recuerden algo, todo esto lo está diciendo Pedro para darle ánimo al creyente. ¿En medio de qué? De los problemas, de las vicisitudes, y aún para animarte en medio de la tentación. Y mediante el cual crees en Dios, quien le resucitó de los muertos. Muchas veces no ponemos mucha atención qué significa que Jesucristo resucitó. Significa que el Padre, que la ira del Padre fue satisfecha de una vez y para siempre. ¿En quién? En Jesucristo. El Padre estuvo complacido. Jesucristo vivió la vida que no podemos vivir, cumplió la ley y murió la muerte que tú y yo merecíamos morir. Por eso el Padre viene, era una acción factual que sucedió para que usted y yo estuviéramos seguros, y cuando resucitó de los muertos fue un testimonio vivo para que tú y yo, mira hermano, tuviéramos esa paz, la fortaleza, el ánimo en medio de la prueba. Y le ha dado gloria, dice. Le ha dado gloria, dice. Lo ha honrado de una manera, como dice Filipenses, ¿hasta qué? Hasta lo sumo, dice. Para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, dice. Para que vivamos confiados. Para que en medio de la tentación, hermana, Dios, la obra de Dios es completa. Nos ha perdonado los pecados y también te ha dado la fortaleza. Nos ha dado la fortaleza para resistir la tentación. No es que nosotros seamos un robot. No, hermano, no. Nosotros somos responsables delante de Él. Por eso el llamado a tener un temor, un sano y santo temor a no desagradar al Padre, es una obligación nuestra de todos los días. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, dice. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, era imposible para nosotros obedecer, ¿sí o no? Porque éramos hijos del mal. Estábamos muertos. Entonces, ¿qué hace Dios? Cambia nuestra naturaleza, cambia el corazón, nos purifica para que ahora nosotros podamos, ¿qué dice? ¿Obedecer a qué? A la verdad. Pero mire aquí, ¿usted cree que Dios te ha dejado solo? No, porque nosotros obedecemos a la verdad, ¿mediante quién? Mediante el Espíritu, dice, nuestro ayo. Nosotros no podemos decir, fui tentado porque Dios me dejó solo en ese momento. Es que en ese momento el Señor me soltó de la mano. No, no le podemos decir eso. Si pecamos es porque nosotros lo quisimos hacer. Gloria a Dios que ahora tenemos un abogado, ¿verdad? Pero mira aquí sucede algo, ¿verdad? Está hablando de cosas espirituales, cambio de corazón, y ahora viene a la práctica. Porque una cosa es irse a encerrar a una iglesia o vivir solo ahí en santidad, ¿verdad? Es fácil eso. Irse a aislar, irse a subir a un árbol, estar ahí 10 años, ahí, es facilísimo eso. ¿O no? Ahí puedo yo hablarme al espejo todo el lenguaje cristiano, aleluya, gloria a Dios, todo eso. Pero ya estamos hablando de la experiencia, dice. La experiencia. En la clase de la escuela dominical se usó una palabra, la primera pregunta era lo que estamos viviendo, dice. Aquí, en este lado, mientras llegamos al destino final, ¿qué debemos de exhibir? El amor. Y aquí dice amor fraternal. Ese amor fraternal. ¿Por qué fraternal? Porque somos hijos del mismo Padre. ¿Ok? Usted, hermano, es mi hermano. Yo soy su hermano, aunque tal vez le caigo mal a veces, pero soy su hermano. Usted es mi hermana. Tenemos al mismo Padre.
Hemos sido lavados con la misma sangre del unigénito Hijo de Dios. Somos uno en Él. Y dice Dios aquí en esta, hablando todo esto así ya en español de nosotros, pues indio. Tienen que aprender a vivir entre ustedes, básicamente. ¿Por qué dice eso? Porque el amor fraternal no debe ser fingido. Ay, Dios mío. Fingido. Hola, hermano, aleluya. Y por detrás estoy. Aleluya, hermanita. Aleluya. Pensamos mal. ¿Se ha fijado uno de los fracasos entre los matrimonios? Es que yo tengo desconfianza de mi esposo o mi esposa. Si yo sé que me quiere, pero a veces tengo dudas. Es que hace cosas que no entiendo, que me hacen dudar. Ese es en el plano matrimonial. Ahora vengámonos aquí al plano entre nosotros. Me quedó viendo mal. O no me saludó. Mire, hermano, es de cuidado. Cuidado, le confía a él o a ella algo, porque mire, se lo digo, malicia. Después en el capítulo habla de todo eso, malicia, engaño, hipocresía, envidia. Dice, quítense de eso ustedes, quiten eso de su corazón, dice. Que no sea fingido lo que sienten, dice. En pocas palabras, entréguense, dice, como se entregó Cristo, dice. ¿Ustedes creen que el Señor, el día que iba entrando, en su entrada triunfal, en aquel burrito, no sabía que aquel que estaba con la gran palma y decía, Hosana, Hosana, bendito el que viene, y tiraba hasta se quitaba su traje y lo tiró al suelo? Ustedes no saben que el Señor ya sabía que ese mismo iba a estar gritando, crucifíquenle, crucifíquenle. ¿Y qué hizo el Señor? No, Él lo amó. Y nosotros, hermanos, a veces no lo hacemos. Tenemos miedo, es que cuidado, no hay que confiar en nadie. Y salimos bíblicos. Es que el sabio mira el mal y se aparta. Hermano, no es conflictivo. Aquí habla de una manera clara, que el amor sea no fingido, dice. Abre tu corazón. Sé perdonar. Y aprende a pedir perdón. Ay, había algo ahí. El amor fraternal no fingido. Y viene double down, como dice, recalca. Amaos unos a otros. Pero no pase pausa. Amaos unos a otros, dice, entrañablemente, entrañas lo más profundo. De una manera íntima, profunda, verdadera. Como quisieras que la gente te amara a ti. Amaos unos a los otros entrañablemente. Dice, vívelo. No te fijes en la persona. No te fijes en sus acciones. No te fijes en nada. Tú, como hijo obediente, tú ama como Cristo amó. ¿Por qué? Entrañablemente hace una pausa y rápidamente dice, de corazón puro, porque ahora te ha cambiado tu corazón, dice. A mí me cuesta eso, hermano. Y yo sé que a usted también, así que estamos en confianza. Y yo sé que en línea también le cuesta a usted. ¿Por qué hemos sido traicionados? ¿O hemos traicionado también nosotros a alguien? ¿Nos han hecho mal o hemos hecho mal? Entonces para nosotros, ese amor no fingido,
Ese amor que te ordena Dios, que tienes que usarlo, amar al otro entrañablemente, es algo que no viene de adentro. Pero ahora Dios, en la operación cambiando tu naturaleza, te ha puesto Él un corazón puro para que tú puedas, al menos, ejercitarlo y tratar de hacerlo. Siempre me acuerdo aquella verso donde dice que el Señor iba caminando afuera de la ciudad en el Monte de los Olivos y se para y mira a Jerusalén él y dice que se entristece y dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces yo he querido tenerte como la gallina a sus polluelos, dice, bajo de sus alas? ¿Y qué ha hecho Israel? Siempre lo rechazaban. Ese corazón puro, ¿de dónde viene? ¿De nosotros? No. Viene de siendo renacidos del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. ¿Ok? Si todavía estamos fallando en eso, hermanos, ¿sabes qué tenemos que hacer? Señor, perdóname y ayúdame. Señor, perdóname y cámbiame. Señor, te ruego, cambia mi corazón. Siendo renacido, dice, un nuevo nacimiento, no de simiente corruptible. ¿Se acuerdan del Señor Jesucristo con Nicodemo? Los nacidos de Dios, dice. Los nacidos de nuevo, dice, ¿vienen de dónde? De Dios, dice. Pero el hombre que es nacido del hombre es un nacimiento corruptible, amañado, contaminado por lo que la cultura, la sociedad, la gente te dice. No hagas caso a eso. Mira, esos son los tontos. La iglesia está llena de gente débil. A mí me dijeron eso. En la iglesia solo hay hipócritas y gente de mente débil. Así me dijeron a mí, hermano. Gloria a Dios. No le dije la respuesta normal que damos, ¿verdad? Hay lugar para otro. No le dije, solo dije, gloria a Dios. No de simiente corruptible, sino, dice, él recalca, sino de incorruptible, porque el nuevo nacimiento viene de Dios. Y ese nuevo nacimiento ahora viene, ¿por qué? Por la palabra de Dios, dice, por lo que Dios ha dicho, y mejor dicho, que ha hecho a través de ¿quién? Del Hijo, que es nuestra esperanza viva. Y ahora aquí dice la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Y viene el apóstol, se apoya en el profeta Isaías y dice, ¿por qué? Dice, toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre es como flor de la hierba se seca y la flor se cae. La vida del hombre, hermano, y todos los logros que podamos nosotros tener, hermanos, ¿saben qué? En la eternidad, ni siquiera somos un suspiro. Podemos tener la vida, el millonario más grande, tener los grandes adelantos técnicos y ser un científico y tener billones y trillones de dólares, pero ¿sabe qué? Cuando morimos, se acaba todo. Entonces Pedro le dice, ¿sabe qué? Ustedes aguanten la tentación, aguanten los problemas, recuerden las promesas de Dios, recuerden que tu salvación costó la sangre del Hijo unigénito de Dios. Perfecto, eso es lo que tú tienes, que Dios te ha proveído para el camino de aquí hasta llegar al final. Dice, tienes todo lo necesario, ¿para qué? Para llegar. Y llegar no de panzazo, hermano, sino que entrar caminando. Toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae. Dice, ¿qué es la vida del ser humano? Vanidad de vanidades. Somos como la neblina, dice. La vida de nosotros como la neblina, que viene el sol y ¿qué dice? Se disipa. Ahí van tus logros, tu orgullo, tus títulos, todo se disipa. Mas la palabra de Dios, del Señor,
permanece para siempre, mas lo que Dios ha dicho, las promesas de Dios son eternas en Cristo Jesús. Amén. La tentación puede venir y puede ser que caigas. Pero Dios ha prometido que si te levantas en el nombre de Jesús y pides perdón, hay perdón del pecado. Amén. No es que te está diciendo permiso para pecar, no. Es por si cuando pecas, abogado tenemos para con el Padre. ¿Y qué? ¿Mi buena obra? No, porque esas son las que se disipan. Sino que es las promesas de Dios que permanecen para siempre. ¿Por quién? Por el mérito de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. En eso nosotros tenemos que, mira hermano, descansar. Y esa es la palabra. Y mire Pablo, después de que habló todo eso, viene, agarra aire y le dice, muchachos, esa es la palabra, ese es el mensaje, ese es el meollo, el centro, la esencia del mensaje del Evangelio que os ha sido anunciada, dice. Qué sencillo, ¿verdad? Qué sencillo. Usted y yo, hermano, tenemos todo lo necesario. Dios en el Hijo nos ha proveído de todo lo necesario para que veamos dónde está el final y prepararme yo para el camino, para llegar al final. No he tenido que ir a comprar yo una mochila, no. Todo me lo ha proveído el Señor en Cristo Jesús. ¿Y todo para qué, hermano? Para esperar la segunda venida de Jesucristo. Amén. Usted puede decir, yo espero la venida del Señor. Yo espero la segunda venida. Ven, Señor Jesús. Usted puede decir eso. Con ánimo. Con gozo. Amén. ¿Sabe que si usted pone todo esto y ¿cómo se diría la palabra? Lo concentra en una sola palabra, es un llamado a la santidad, hermano. Es un llamado a la santidad que Pedro le hace a la iglesia, a que soporte los ataques, las luchas y aún la tentación. Ese es el mensaje que la iglesia ha perdido, hermano. La iglesia ha perdido el mensaje de la santidad. Y si ese mensaje ha sido reemplazado, ¿por qué? Por una resignación vacía de conformismo. Todo el mundo peca. No hay nadie perfecto. Sí, es verdad. Pero aquí dice la Biblia. La Biblia me lo dice en el versículo 16. Sé santo porque yo soy santo. Dice. Una vez más, ¿qué le ha pasado a la iglesia? Se ha resignado. ¿Qué nos ha pasado a nosotros, hermano? Nos hemos resignado. Una resignación vacía, hermanos. Un conformismo. A acomodarnos espiritualmente. Dios es bueno, hermanos, y nos ha proveído todo lo necesario. Amén. Vamos a orar. Señor bendito, ante ti, Señor, no hay nada escondido, Señor. No hay nada que se pueda esconder, Señor. Venimos ante ti, Señor, desnudos, Señor, en debilidad, Señor bendito, y necesitados, Señor. Y también agradecidos sobre todas las cosas, Señor, por lo que has hecho en nosotros, Señor, a través de tu Hijo amado, Señor. Esa gracia, Señor, que has derramado en Él, Señor, entendemos que no merecíamos tanto favor, Señor. Pero fuiste tú, Señor, que nos amaste primero, Señor. El que viniste a rescatarnos de nuestras vanas maneras de vivir, Señor. Y nos has dado, Señor, esa esperanza, Señor, viva, Señor, en la cual estamos confiados, Señor. Y te damos gracias por ello, Señor. Clamamos a ti, Señor, que nos ayudes a perseverar, a seguir perseverando. Clamamos a ti, Señor, confiando, Señor, que nos escuchas, Señor. Y que vas a terminar la obra, Señor bendito, que comenzaste en nuestras vidas, Señor.
Ahora, Señor amado, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. Y te pedimos, Señor, humildemente, Señor, por aquellos que no te conocen, Señor, en nuestra familia, Señor. De aquellos que están, Señor bendito, que te conocieron un día, Señor, y que se apartaron, Señor, del camino, Señor, por cosas de la vida, Señor. Ten misericordia de ellos también, Señor. Los hermanos que antes, Señor, asistían, Señor bendito, también que se han ido, Señor. Ten misericordia de ellos, Señor, y vuélvelos a traer, Señor. Si no es aquí, Señor, sea en otro lugar, Señor, pero que busquen, Señor. Que busquen, Señor bendito. Pon la necesidad en ellos, Señor. Te damos gracias por todo lo bueno que has sido con nosotros. Por lo paciente, Señor. Eso nunca lo vamos a olvidar, Señor. Que tu paciencia, Señor, y fidelidad, Señor, son eternas, Señor. Y las podemos, Señor, palpar, Señor, en cada momento de nuestras vidas, Señor. De lo bueno que eres, Señor. Y te damos gracias por eso, Padre. La gloria y la alabanza te la damos a ti en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Aleluya. Estamos despedidos, hermanos.